Señor, te damos gracias porque hoy estamos todos reunidos para poder aprender hoy de tu palabra. Danos sabiduría espiritual para que todo lo que aprendemos hoy quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Bendice la vida de estos chicos que nos van a enseñar hoy de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén y amén. 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 Déjenme nada más aquí. Abro mi cámara. Aquí estoy. Buenos días, chicos. Espero estén muy bien. Contento de verlos a todos. La semana pasada no estuve, chicos. Ahí pido una disculpa. No es tanto una disculpa, nada más pues contarles que me tocó, bueno, tuve la oportunidad de ir a ver a mis papás. Eh, entonces, pues quería andar una tranqui con ellos en Shabbat. Es algo que casi nunca podemos hacer y por eso le dije al equipo como, oigan, ¿me pueden cubrir? Y ya estuvo. Eh, Espérenme que aquí me andan mandando mensajes. Y bueno, yo nada más antes de comenzar, simplemente mi motivo de agradecimiento voy a juntar la semana pasada que no estuve con ustedes y esta semana. La pasada fue que pues Dios me permitió darle una vuelta más al sol. Cumplí ya 25, cosa que me está preocupando muchísimo. Fer va a decir, estás bien joven, que no sé qué. Pero sí preocupa, ¿eh? Porque todo este tiempo me sentía como, estoy en los inicios de los 20, pero ya 25 ya no, ya es la mitad. Entonces, sí preocupa. Eh, Oye, Peter, sí preocupa porque me ves y dices, no, no quiero estar como ese sí, ruquito. no, ven a Fer en sus 30 y ya aquí con canas. No te creas, Fer, es broma. Es broma, es broma. Me va a responder Fer, tan siquiera son canas y no vas a quedar calvo o algo así, ¿no? Este, es que bueno, Fer conoce a mi papi y mi papi no tiene mucho cabello, entonces, por eso lo digo. Pero bueno, parece ser que no, parece ser que vamos, que sí nos va a aguantar el cabello. Este, y bueno, ese fue mi agradecimiento de la semana pasada. Fíjense que bueno, sí, aquí ponen en el chat que las canas son de sabiduría. Sí, por eso Fer tiene tantas, porque es muy sabio. Me pinto para que me respeten, porque luego no me respetan en mi casa. Ándale, no, está bien, está bien. Aunque sea pintadas, son de sabiduría. Y bueno, fíjense que mi cumpleaños es el 14 de julio, ¿no? El como oficial. Pero, este, yo me puse a investigar con mi cumpleaños del calendario hebreo porque hay como ciertas cosas en las que le intento dar importancia en ese sentido. Y ese fue otro día. Entonces, bueno, nada más ahí les daba ese dato. Este, y bueno, ese es el de la semana pasada. El de esta semana es que mañana se casa un gran amigo. En realidad, pues es más amiguisísimo de mi hermano y por eso es que ahí está con Luis, porque de ahí se va a pasar para el bodorrio. Bodón. ¿Mande? El bodón. El bodón, el bodón. Entonces, mañana se casa un amigo, estoy muy contento por él. Creo que ese va a ser mi agradecimiento principal de esta semana. Y pues todo lo que involucra, ¿no? Las preparaciones, las expectativas, las emociones, me falta mi pantalón, oye, apóyame con esto, todo eso lo agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo a Dios por las oportunidades que da. Y bueno, habiendo dicho mis agradecimientos de la semana, pues vamos a la clase, chicos. Vamos a la clase. Oye, Peter, perdón por la interrupción, nada más. No estoy seguro de que Rachel sepa de qué amigo estás hablando y creo que ella también lo conoce. ¿A poco? Bueno, mañana se casa Estefano. ¿Sí se acuerdan de Estefano? Sí, ¿Sí? yo creo que sí lo conoce, sí le tocó. Pero sí, qué Bueno. bueno. Bueno, mañana se casa Estefano. Entonces, se ve que va a estar bueno. Se ve que va a estar bueno. Y bueno, ahora sí, vamos a la pieza, chicos, a la pieza de hoy. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce qué pieza nos toca hoy? ¿Qué número y qué libro? A ver, Judith. Perdóname, no te escuché mucho, creo que se me cortó.
Números, ¿no? Nos toca ver números. Correcto, correcto. También ahí Samuel Ramos lo puso en el chat. Hoy nos toca números, entonces... Se te apagó tu micrófono, Peter. A Sí, ver. sí, sí. Gracias, Fer. Oye, Fer, no agarré ninguna otra cita ni nada diferente a lo del manual, entonces por eso ya no te pasé nada. Pero bueno. Y bueno, déjenme les comparto ya la pantalla para que empecemos la clase. Voy a intentar seguir lo que hizo Luis. Recuerdan que él agarró una sola presentación para todo Proverbios. Esa es mi intención. Entonces, espero les guste porque soy terrible haciendo presentaciones. Entonces dije, necesito un formato y ya con ese llevármela. De hecho, ayer estaba muy estresado porque la clase durante la semana, aprox, me tomó unas, ¿qué les gusta? 2 horas armar la clase, o sea, como lo que quiero decir, buscar las citas, entender el tema, yo creo que unas 2 horas. Porque bueno, ya me van a entender tanto Rachel como Luis como Fer de que pues como que vas agarrando callo en preparar los temas, entonces ya se vuelve un poco más rápido. Pero solo en la presentación, que son 12 diapositivas súper sencillas, me llevé como 2 horas y media. Entonces, eso lo armé ayer. Y ayer estaba súper enojado porque decía, ¿cómo puede decir que lo complicado que sería armar la clase, saber qué quiere decir, etcétera, pues me llevó menos tiempo que hacer solamente la presentación? Y bueno, pues ayer estaba muy enojado, ya hoy más tranquilo pienso que pues simplemente no es mi don, ¿no? Hacer presentaciones, ser audiovisual, ese no es mi don, mis dones son otros, entonces, pues nada más les quería contar esa frustración que tuve. Eh, y bueno, vamos a empezar, Rompecabezas Divino, pieza 4, vamos como en todas las piezas con nuestra introducción. Como saben, y que les recomiendo mucho descargar el manual de toda esta serie que viene en la página del instituto, pues para cada pieza vamos a estar viendo una introducción, vamos a estar viendo datos generales del libro, vamos a dividir el libro en secciones y vamos a ver de manera general un poquito de qué trata cada sección. Al final, ya conociendo, pues, los datos principales, los propósitos del libro y de qué tratan las secciones, pues vamos a intentar, con todos los libros, relacionar ese libro a el rompecabezas de toda la Biblia. Digamos, vamos a meter, como en esta imagen de aquí, vamos a meter la piecita del rompecabezas para que encaje. Entonces vamos a intentar, pues, meterla ahí para entender el porqué de ese libro, y finalmente vamos a repasar un texto importante de ese libro para que memoricemos. Es muy importante, chicos, que pongamos en práctica la memorización de la Biblia. Yo sé que hay algunos a los que nos cuesta. Ese es otro de los que no son mis dones ni mis talentos. Yo soy terrible para memorizar. Terrible, terrible, chicos. Me acuerdo que un tiempo en el que estuve en Unimeyer nos ponían a memorizar salmos. Híjole, yo sufrí como no tienen una idea. En el Salmo 1 me tardé yo creo que 2 semanas. Incluso pusieron el reto de que el Salmo 119, varios sí lo lograron. Yo ni siquiera me pude aprender 3 letras. O sea, de verdad tenía muchas ganas, intentaba muchísimo, pero no podía. Entonces, a esos que se les dificulta, yo te entiendo. De verdad yo te entiendo. Para mí es complicadísimo, pero no le quita que es una buena práctica. Y es una buena práctica porque va a haber muchas situaciones en las que tú no vas a poder tener tu Biblia a tu mano para, uno, poder hablar de tu fe, dos, incluso vivirla. Porque hay ocasiones, y me ha pasado a mí, en la que termino haciendo algo o dejando de hacer algo para tampoco especificar en qué, y que de repente voy y regreso a mi Biblia y lo leo y digo, wow, me equivoqué. Me equivoqué porque necesitaba hacer esto o debí evitar esto otro. Entonces, aunque a muchos nos cuesta, es importante memorizar textos de la Biblia, y les recomiendo muchísimo los 66 que vamos a ver durante este año, que nos vamos a echar las piezas, porque son textos que no son muy largos y que resumen bien el propósito de cada libro, y que a fin de cuentas nos van a edificar muchísimo. Entonces,
pues eso es lo que vamos a ver en todas estas piezas. Y bueno, sí, ahora sí, ya les digo a manera de introducción, nuestro texto introductorio para todas nuestras piezas es Primera de Pedro 1, del 23 al 25, la voy a leer yo. Si alguno tiene ganas de leer las otras citas que están aquí como introducción, por favor váyanlas buscando y levantando las manitas, mientras leo el texto introductorio que va a estar en absolutamente todas las piezas que vamos a ver en esta serie. Primera de Pedro 1, del 23 al 25, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aquí está hablándole, pues Pedro a las tribus, les está hablando de que tienen que, pues ahora sí que echarle ganas, no dejarse caer, de que tenemos que esforzarnos en cuanto a lo importante que es lo espiritual, y les dice, siendo renacidos, o sea, han vuelto a nacer, ustedes estaban muertos y les han dado vida, pero ¿de qué forma? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra hecha carne fue la que dio su vida por ti y que te ha dado una vida ahora incorruptible. Porque, y vamos a aprender un poco acerca de eso hoy, que esa vida que se te ha dado, esa vida incorruptible va a ser eterna y nadie te la va a poder quitar. Y luego dice, y cita a Isaías 40, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, hablando de pues que todo lo que vemos, nuestra vida es pasajera. Y dice al final, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que Dios ha hablado. Y prácticamente la mayoría de todas esas palabras pues las tenemos en la Torá. Pero a través de toda la Biblia, podemos leer y Jehová dijo a Moisés, y Jehová dijo a Isaías, y el Espíritu habló a Pablo. O sea, a través de toda la Biblia vamos a ver esa palabra de Dios. Esa palabra permanece para siempre. Por eso es importantísimo que aprendamos de estos 66 libros, porque es noticias. Incluso, aunque se escribió hace 2500 años, sigue siendo noticia y muy actual todo lo que vamos a encontrar en este libro. Y termina diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio, la buena noticia, es lo que se anunció en Sinaí, que Dios sacó a un pueblo de la esclavitud para hacerlos gobernados por él, para llevarlos a una tierra prometida. Esa es la gran noticia y es una parábola, podemos hablar de parábolas, que podemos aplicarnos al día de hoy. Entonces, bueno, ese es nuestro primer texto. Lo vamos a estar repasando mucho. Seguramente ya por la pieza 15, 20, 30 ya van a estar con esta cita de sí, ya nos la explicaron, ya para qué la leemos, pero pues es nuestro texto introductorio, ¿no? Y vamos a estar repasando muchísimas veces esta cita. Y bueno, vamos ahora a leer Oseas 12:10. No sé si hay alguien que me pueda ayudar a leerlo. Si no, aquí yo también lo tengo. A ver, Judith levantó la mano. ¿Me ayudas a leer Oseas 12:10, por favor? Sí, dice, y ha hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Bien, gracias, Judith. Oseas es un profeta del reino del norte. La historia que se narra en la profecía de Oseas es la historia de Israel. Eso ya lo hemos visto desde el tema 1 del curso básico que empezamos ya hace mucho tiempo, que siempre les voy a recomendar que si pueden tómenlo, retómenlo y retómenlo porque es muy bueno para tener fresco las bases de la Biblia. Y bueno, en Oseas se habla mucho de la profecía al reino del norte, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a Efraín, a nosotros, básicamente, a esos que tenían una identidad y se perdieron y fueron a dar a todo el mundo. A esos es a los que está dirigida la profecía de Oseas. Entonces, le está diciendo a esta gente, está hablando Dios y dice, he hablado a los profetas, aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Y esta parte es interesante porque, y la ponemos aquí, porque es importante, chicos, y esto es algo muy bueno porque y que me emociona mucho, poco a poco estamos entrando más profundo a la Biblia.
Sucede que Dios no solo dejó un libro con ordenanzas, no solo dejó la Torá, para decir esto es lo que dije y hasta ahí. Gracias a Dios, pues mandó profetas, mandó jueces, mandó reyes, mandó evangelistas, mandó a los apóstoles, para dejarnos mucha más palabra, muchas más lecciones, para poder enseñarnos. Y dentro de todos esos recursos que utilizó, y es algo que habla en Romanos dice que pues está el libro de la palabra de Dios, pero también está el libro de la creación, porque incluso a través de la naturaleza y de las cosas que vivimos, Dios nos enseña muchas cosas. Y dentro de ese catálogo de recursos que Dios utiliza para hablarnos, para ministrarnos, para enseñarnos, también utilizó las parábolas. Y eso lo podemos ver a través de los profetas. Por eso es que muchas veces no podemos tomar a los profetas literalmente cuando hablan de muchas cosas, porque pues son parábolas, son cosas que Dios está utilizando para que entendamos. Por eso es que cuando vemos Daniel 7, les decimos que a lo mejor, normalmente se muestran como a la cuarta bestia, ¿no? Por ejemplo, como un dinosaurio. Pero pues no podemos saber a ciencia cierta porque Daniel pues lo describió a lo que él sabía, ¿no? Entonces, bueno, lo que le estoy diciendo es que Dios dentro de todo su catálogo de métodos para acercarse a nosotros están las parábolas utilizadas mucho a través de los profetas. Y una parábola que simplemente es una historia que nos da una lección. Toda la Biblia está llena de esas parábolas. Prácticamente todas hacen referencia a Yeshua, a su primera venida, a su propósito como Salvador y a su destino, si lo puedo decir de esa manera, como Rey eterno. Y dentro de eso, dentro de esas parábolas, pues también tenemos a parábolas para Israel, de cómo Israel pues ya estaba previsto que se iba a alejar, que se iba a entregar al pecado, pero que había un plan de rescate. Y justo eso es Números. Números es un libro lleno de historias que apuntan a Yeshua y a la redención de Israel. Entonces, por eso es que aquí les puse Oseas 12:10, porque este libro de Números es el libro que habla de los 40 años en el desierto. En este libro vamos a ver qué es lo que pasó en ese tiempo en el que estuvieron asentados en el desierto sin ir a la tierra prometida. Y en cada una de esas historias que ustedes van a ver ahorita, porque vamos a leer algunas, donde se dice que Israel se quejó, que Israel murmuró, que Israel pecó, todas esas historias pues son paralelismos con la redención de Israel y con los propósitos de Yeshua. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer los primeros versículos del libro de Números. No sé si alguien más también me puede ayudar a leer. Números 1, del 1 al 3. Simplemente esto lo vamos a leer para hablar un poquito de qué trata el libro y el significado. ¿Alguien lo tendrá a la mano, chicos? Si no, no se preocupen, aquí lo tengo yo. A ver, no sé si fue Sharian o Angeline. ¿Me pueden ayudar a leer Números 1, del 1 al 3? Y Millo, ya vi que levantaste la mano. A ti te queda 1 Corintios 10, del 11 al 12, ¿va? Sharian o Angeline, las escucho. Gracias. Sí, dice. Ay, no, se me borró. Un momento. Pasa nada. Ya, ahora sí. Dale. Dice, Números 1. Habló Dios a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel para sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus casas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra de Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Muchas gracias. Pues simplemente a manera de introducción, este libro lo conocemos en español como Números, porque pues todo el inicio, por lo menos, habla del censo. Y por eso es que en español, bueno, en latín y luego ya al español, se le quedó el nombre de Números. Simplemente leímos esto para saber esa razón, pero originalmente este libro no se llamaba así, chicos. Originalmente este libro se llamaba Bamidbar. En realidad,
toda la Torá era un solo libro, los primeros 5, pero cuando se decidió porcionar esta sección, le pusieron el título Bamidbar. ¿Bamidbar qué significa? Significa en el desierto. Y se llama así porque si tú ves ahí en tu Biblia el versículo 1, de hecho así empieza el libro. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. En hebreo, pues, ustedes saben, se conjuga diferente. Y en hebreo inicia con la frase en el desierto, entonces por eso se llama así. Bamidbar en el desierto. Y bueno, también les pedí que leyeran esto porque, y también lo vamos a ver a continuación, lo interesante es que aún en este censo, que si ustedes leen números, la verdad es una lectura muy pesada. Me acuerdo que cuando yo estaba, pues de unos 12, 13 años, de repente me surgió las ganas de leer la Biblia. No la acabé, la verdad, pero ese fue como mi primer intento. Y me acuerdo que cuando pasé números se me hizo aburridísimo, aburridísimo, porque era muy pesada la lectura. Muchos números, muy todo. La verdad, qué triste que en ese entonces me parecía aburrido. Ahora ya no, porque aún en ese censo, chicos, que insisto, está lleno de números, de cuentas, de ubicaciones de las tribus, de en qué orientación estaban, etcétera. Incluso ahí hay parábolas que apuntan a Yeshua. Y lo vamos a ver a continuación, ahorita que veamos las secciones. Millo, ¿me ayudarías a leer ahora 1 Corintios 10 del 11 al 12, por favorcito? Sí. Dame dos. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que crea el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Gracias, Millo. Aquí lo que está diciéndole Pablo a los corintios es que en el contexto de los 40 años en el desierto, de lo que pasó Israel, de lo que está escrito en Números, lo que vamos a estudiar hoy, pues está diciéndoles que todo eso fue escrito para nosotros. O sea, sí, como un histórico de lo que pasó el pueblo de Israel, claro que sí, pero al final de cuentas, pues también es algo para nosotros. Todas esas historias tienen lecciones riquísimas, súper enriquecidas, nutritivas, pues para nuestro espíritu. Entonces, esas historias las vamos a estudiar a profundidad, hoy no a profundidad, simplemente en lo general, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, cuando vayamos pasando por estas lecturas, por estas historias, tengan en consideración que también aplica para nosotros. Aplica para nosotros en muchos sentidos. He escuchado a mucha gente decir en muchas ocasiones, ¡ay, Israel en el desierto! Es que tenían todo y no lo hicieron. Bueno, nosotros tenemos sus textos, sus ejemplos, ya sabemos lo que pasó. Yo creo que con nosotros hay menos excusa. Pero bueno, esa ya es mi opinión. Vamos a los datos generales del libro, chicos. Rapidísimamente estos tres. Como ya conocemos, el autor de este libro es Moisés, en realidad de toda la Torá. Pueden encontrar citas donde se sustenta esto en dos, que son Marcos 12:26 y Lucas 24:44. No las vamos a leer, solo las dejo para su referencia. Aproximadamente cuando fue escrito, pues si fue Moisés, entonces tuvo que haber sido alrededor del 1400 antes de Cristo. Y el significado, como les decía hace rato, es en el desierto. Entonces, esos son pues los datos así de forma súper general. Me gustaría ahora que pasemos a las secciones. Esto simplemente fue datos generales así muy por encimita. Vamos a las secciones del libro. Joseph en estos estudios propone 4 secciones para este libro, para poder, digamos que, vislumbrar la pieza y poder armar todo el rompecabezas. Propone una primera sección, que son los capítulos 1 al 10, que justamente son los capítulos del censo. Le pone el misterio del censo en el campamento y la consagración de Israel en Sinaí. Porque pues ahí seguían en Sinaí. Luego, la segunda sección de los capítulos 11 al 21. Si alguien escribe lento o algo así, váyale sacando screenshots, chicos.
capítulos 11 al 21, espías versus turistas y más parábolas o similitudes. Eso va a estar interesante, ahorita lo vamos a ver. Vamos a detenernos, de hecho, mucho tiempo ahí. Bueno, no mucho, pero considerable. Tercera sección, capítulos 22 al 25. El misterio de Balaam y el cristianismo, eso va a estar bueno. Si ustedes no han profundizado mucho en la historia de Balaam, puede que les sorprenda esta historia. Y finalmente, capítulos 26 al 36, últimos 10 capítulos, una nueva generación. Si aquí vamos a hablar de los 40 años del desierto, en este libro es que se narra por qué Israel no llegó de inmediato a la tierra prometida y por qué al final solamente pudieron entrar de las que salieron originalmente 2 personas. Me preguntan Sherian Angelín que cuáles sean las citas en que Moisés escribió los libros. Hay 2. La primera es Marcos 12:26 y la segunda es Lucas 24:44. Déjenme, se las pongo en el chat. Super Team. Ahorita vi esta pregunta, pero si por alguna razón no alcanzo a ver una pregunta o algo así, please díganme. Entonces, bueno, estas son las secciones, chicos. Les doy unos segunditos por si le quieren sacar screenshot antes de pasar ya a super estudiarlas. Les doy unos segunditos. No hay de qué, Sherian y Angelin. No hay de qué. Bien, les doy unos segunditos. Mientras bebo agua. Permítanme un segundito en lo que sacan screenshots. Es que... Ahí está. Ya me voy a quedar sin batería del teléfono y si lo voy a ocupar. Bien. Pues pasemos a la siguiente sección, chicos. Bueno, más bien a la primera sección que vamos a ver de esta pieza. Capítulos 1 al 10. Ustedes dirán, ¿no es clase de biología? No. Ahorita vamos a ver. Ahorita les explico por qué esa imagen. En realidad está muy sencilla esta sección. No vamos a profundizar mucho, pero igual está interesante. Está interesante. Entonces, capítulos 1 al 10. El misterio del censo en el campamento y consagración de Israel en Sinaí. Prácticamente aquí lo que trata esta sección es que Dios le da instrucciones a Moisés sobre cómo Israel se debía de acomodar. En el centro iba a estar el tabernáculo de reunión, que es lo que Dios mandó en Éxodo que se debía construir como un medio para tener comunicación con Israel. Es donde estaba la tienda, el atrio, el lugar de los sacrificios, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, que el maná, que la vara, etcétera, ¿no? Ese es el lugar. Y ese lugar iba a estar en el centro y iba a tener a la derecha 3 tribus, a la izquierda 3 tribus, arriba 3 tribus y abajo 3 tribus. Bueno, en realidad más bien con los puntos cardinales. 3 al este, 3 al oeste, 3 al norte, 3 al sur. Y también los acomodó diciendo, bueno, en el este le van a tocar a estas tribus, a la izquierda a estas tribus, así. Y también Moisés y Aarón les voy a encargar que los cuenten. Y entonces, pues ya conociendo las ubicaciones, las orientaciones y el número de personas que había, pues se pueden sacar algunas conclusiones interesantes. La primera es que hay muchas similitudes entre los elementos del tabernáculo y con Yeshua. Hay mucha gente que, tanto en la menorá, como en el arca del pacto, como en los panes de la proposición, como en el atrio, como en los sacrificios, como en el se me olvidó ahorita cómo se llama, pero el lugar donde se lavaban, que en los escalones, en absolutamente, prácticamente todos los elementos del templo, bueno, del tabernáculo, podemos encontrar relaciones con Yeshua. Muchísimas, muchísimas. Entonces, eso sería una primera lección que podríamos profundizar próximamente. El segundo es que el tabernáculo es parecido a nuestro cuerpo, por eso les puse esta imagen aquí.
Hay gente que lo relaciona con el cuerpo. Si ustedes ven a la izquierda de la imagen, pues está ahí puesto. Déjenme muevo aquí porque esta imagen me está estorbando un poquito. Por favor, ahí quien está rayando la pantalla, me ayuda a borrarlo y a evitarlo, por favor. Les decía, como está del lado izquierdo, y vamos a ir comparando lado y lado, la parte de arriba, que es el lugar santísimo, pues está relacionado con tu cabeza, con los pensamientos, con las intenciones que tienes, con tus deseos. Es lo más interior, lo que debería ser lo más puro, lo más consagrado a Dios. Tu mente, tu cabeza, tus intenciones, tus pensamientos, todo consagrado a Dios. Ahí es donde de verdad se hacen los sacrificios, ¿no? En tu cabeza, en tus intenciones. El lugar santo, que es donde está pues lo vital para nosotros, que es el corazón, los pulmones, donde está el aire, o sea, les digo, ahí está la relación. Y abajo, el lugar donde se realizaban los lavados, bueno, el riñón, claro, que es lo que saca nuestras toxinas, bueno, uno de los órganos. Y hasta abajo, que es donde se realizaban los sacrificios y se quemaba el incienso, bueno, pues tu aparato digestivo. Entonces, ahí hay similitudes interesantes con nuestro cuerpo. Como les decía, todo aquí son parábolas, referencias unas a otros lados, muy interesantes. Entonces, esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas o bueno, de las interpretaciones que hay sobre el campamento, es la siguiente de aquí, que es justo lo que yo les decía, que la forma del campamento es una cruz gigantesca. Imagínense, si alguien hubiera visto desde encima de un cerro, un monte, o desde algún helicóptero el campamento de Israel, hubiera visto que en medio estaba el campamento de Leví junto con el tabernáculo, a la izquierda al sur una cantidad, al norte otra cantidad, al este otra cantidad y al norte otra cantidad. Y por el número de personas que había en cada uno de los lados, pues podemos también a medio acomodar las proporciones, y se hubiera visto una cruz, interesantísimo, interesantísimo que ya desde aquí estamos viendo el símbolo de la cruz. Entonces, pues ese es a grandes rasgos las interpretaciones que le podemos dar a esta sección. Importantes, claro que sí, por eso les digo que incluso, aunque la verdad sí da a veces un poquito de flojera leernos tanto número, tanto nombre, tanta cuenta, tanta repetición, pues incluso en eso hay importancia. Entonces, pues bueno, ya lo vieron aquí. Vamos a pasar a la segunda sección, chicos, no sin antes preguntarles, ¿alguien necesita hacer algún screenshot? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario respecto a lo que vimos ahorita? ¿Algo? Viendo aquí. Parece que no. Entonces, voy a darle a la siguiente, chicos. Vamos a la segunda sección. Segunda sección que son los capítulos del 11 al 21. Esta es la sección que se llama Espías versus Turistas y más parábolas. En esta sección vamos a aprender una lección muy importante, y es que en muchos aspectos de la vida, chicos, es cuestión de actitud. Actitud. Es una lección para los que queremos entrar a las promesas de Dios, a la tierra prometida, al descanso con Él. Entonces, bueno, vamos a nuestra primera cita, que es la que ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda, que es Números 13, aquí en Números 13, y la verdad no se las voy a leer, es una buena lectura, se las recomiendo muchísimo para esta semana. No la vamos a leer porque solo el capítulo nos llevaría mucho rato, pero se las voy a platicar. Números 13 es el capítulo de los 12 espías. Les voy a leer nada más el versículo 1 porque ahí es donde viene esta palabrita que ustedes ven anotada. Dice el versículo 1 de Números 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, Dios hace esta ordenanza
de que estas 12 personas, 12 príncipes de Israel tenían que ir a reconocer, que esta palabra reconocer es la H8446, que es la palabra tur, y que, bueno, Joseph comentaba en el audio que es muy probable que de hecho la palabra tur, en inglés, T-O-U-R, tour, pues sí venga del hebreo, ¿no? De explorar. Entonces, por eso aquí es espías versus turistas. Ahorita le explico un poquito más pues, eso. Pero sí, y esa palabra significa explorar, también significa reconocer. Entonces, Dios lo que está haciendo en esta ordenanza es pedirle a Israel que vaya y que reconozca la tierra, que no vaya a hacer otra cosa. ¿Pero qué sucede? Sucede que van 12 personas, entre los cuales van Josué, que es príncipe de la tribu de Efraín, y Caleb, príncipe de la tribu de Judá. Ahorita vamos a ver. Entonces van, Josué y Caleb son los únicos que regresan con buenas noticias. Josué y Caleb regresan diciendo, bueno, ya vamos a entrar, ¿qué estamos esperando? Dios nos prometió esta tierra y nos la va a dar, ¿no? Una actitud de que sí fueron como turistas, fueron con la actitud de ir y emocionarse y querer regresar y pues ya querer ir a que las promesas de Dios se cumplieran. Esa es la actitud de turista, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron los otros? Cuando regresaron dicen que fueron y espiaron, no fueron a turistear, ellos fueron a espiar. Entonces aquí hay una lección bien importante, porque Dios, incluso en este mandamiento que les dio, pues les pidió a Israel que se enfocaran en lo bueno, que se enfocaran en sus promesas, que se enfocaran en lo que Dios les había dicho y no en los gigantes que iban a enfrentar en ese proceso. Entonces, esa es una lección también para nosotros. Dios nos ha dado promesas increíbles, pero eso no significa que va a ser fácil, ¿no? Pero no nos tenemos que concentrar en eso, no nos tenemos que concentrar en la vida difícil que voy a llevar por mi estilo de vida, que mis amigos no me van a querer, que etcétera, que el otro, que no sé qué. Nos tenemos que concentrar en que Dios te eligió. Dios te está mostrando su palabra. Está tomándote en consideración, te sacó de lugares horribles y te está dando una oportunidad increíble, que es la vida eterna. Entonces, eso es en lo que nos deberíamos de concentrar, en lo que necesitaríamos concentrarnos, en las promesas de Dios, en la tierra prometida, en todo lo hermoso que había en ese lugar, en todo lo hermoso. Dice también el texto que regresaron, pero con racimos que tenían que cargar entre dos personas. Por eso les puse esta imagen acá, me regreso un poquito. De hecho, esta imagen que ustedes ven aquí es el símbolo de el Ministerio de Turismo en Israel. Entonces, bueno, ahí, digo, la nación actual de Israel, pues no sigue al Dios de Israel, pero pues tiene ahí sus herencias, ¿no? Entonces, cuestión de actitud, hay que enfocarnos en lo bueno, chicos. Hay que ser agradecidos con Dios. Las cosas difíciles se van a presentar en la vida, seguro que van a venir muchas, pero que eso no nos distraiga del agradecimiento que necesitamos tener para Dios por todas las cosas que siempre nos da y todo el cuidado que nos tiene. Dios no nos necesitaba y aún así nos creó. Dios, después de que nos equivocamos, no necesitaba salvarnos y aún así de un plan increíble. Y mandó a su hijo y su hijo murió por nosotros. Entonces, o sea, solo por agradecimiento ya deberíamos entregarle nuestra vida. Pero es que no solamente nos salvó, sino que nos prometió vida eterna y diario tenemos motivos de agradecimiento y por eso es que impulsamos mucho que ustedes puedan expresarse y hacerse conscientes de los agradecimientos y expresárselos a Dios. Entonces, bueno, les digo, esta historia termina en que regresan estas 12 personas, 10 vienen con una actitud de espía, diciéndole al pueblo, es que hay gigantes, es que aquí nos vamos a morir, salimos de Egipto solo para morir ahora acá, mientras que Josué y Caleb tenían una actitud diferente. ¿Qué sucede? Que gracias a eso, Dios le revela a Moisés que toda esa generación, excepto Josué y Caleb, iban a morir en el desierto. Solo por su actitud de
de malagradecidos, su actitud de enfocarse en lo malo. Por eso es que Dios decidió que iba a morir toda esa generación en el desierto. Y por eso es que pasaron 40 años. Nada más 40 años esperando a que todos esos que salieron de Egipto se murieran. Imagínense. Qué terrible, ¿no? Qué fuerte también. Y bueno, simplemente como último punto de este capítulo de Números 13, también no hay que dejar pasar que Josué y Caleb, solamente 2 personas entraron a la tierra prometida, pero no cualquiera personas. Porque Josué, que después se volvió un líder, y Caleb también un líder militar increíble. De hecho, me encanta la historia de Caleb porque ya que conquistan la tierra prometida, se le da su parte, y Caleb ya de más de 80 años dice, a mí nadie me ayude, yo voy a ir a conquistar mi heredad. Y va y lo hace así viejito. Entonces, bueno, qué increíbles personajes. Pero se los menciono porque, no sé si recuerden que yo les dije que Caleb era de la tribu de Judá, perdón, y Josué era de la tribu de Efraín. Josué, perdón, Judá y Efraín. Judá y Efraín. Las 2 casas. Las 2 casas, chicos. Me encantaría profundizar muchísimo en este punto, pero ahora no es el momento. Las 2 casas, chicos. Las 2 casas, la plenitud de Israel entrando a la tierra prometida. Entonces, bueno, ya también ahí podríamos meter a Hebreos 3, que habla del verdadero reposo, de que no entraron, y bueno, ahí hay muchísimas lecciones, pero bueno, me concentro en la pieza. Cuestión de actitud, chicos. Cuestión de actitud. Si tú tienes una mala actitud, una actitud de malagradecido, una actitud con tus padres de solamente dame, y yo no doy nada, de que no me quiero esforzar, de que solo veo lo malo, cuidado. Cuidado, hay que trabajarlo. No te digo que vas a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que esforzarnos en trabajarlo porque por esa actitud es que Israel se quedó 40 años en el desierto y no entró a la tierra prometida. Entonces, aguas. Vamos a la siguiente cita, número 17, la vara que florece. Aquí lo que sucedió es que Israel se empieza a quejar, como una de sus muchas veces a través de este libro. Se empieza a quejar por el liderazgo de Moisés y Aarón. Y bueno, ahí sucede un evento en el que Dios le dice a Moisés que bueno, que trajera una vara y que él se iba a manifestar en la persona que él quería que fuera el líder a través de esas varas. Y Dios termina reforzando el liderazgo de Aarón y de Moisés, haciendo que la vara de Aarón reverdeciera. Y eso pues es un simbolismo de la resurrección. También se le relaciona a Yeshua como una vara que sale de Isaí. Entonces, bueno, ahí hay muchas similitudes, les digo, con tanto la historia de Israel como con Yeshua. En este caso, pues con la resurrección. Y tan importante fue este hecho, tanto Dios quería confirmar a Aarón como el sacerdote y a su descendencia como el sacerdocio, que esa vara que reverdeció fue colocada dentro del arca del pacto. Entonces, bueno, ahí ese está cortito. Vamos al siguiente. Números 19. Números 19 habla sobre la vaca alazana o la vaca roja, como se la puse ahí para que no nos confundamos. Permítanme un segundo. Ajá, la vaca roja. Este capítulo de la vaca roja está interesante. También hay quien me quiera ayudar a leer ahorita Hebreos 9, me lo va buscando, por favor. Prácticamente este capítulo de la vaca roja habla sobre un ritual de purificación. Sucede que si alguien alguna vez se contaminaba con muerto o con muerte, que insisto, todas estas historias son para nosotros, entonces también nos podemos relacionar mucho con eso. Si alguien se contaminaba con muerte, podía ser limpio con las cenizas de la vaca roja. Pero, bueno, ahora nosotros, pues, ¿cómo podemos aplicarlo, no? Sucede que, por eso es que quiero que leamos Hebreos 9, porque esa cita nos va a complementar el mandamiento de la vaca roja, pero ahora a nosotros, ¿cómo es que ha aplicado? ¿Alguien tiene Hebreos 9 que me pueda ayudar a leerlo? Quien guste, ¿eh? No sé si es Sharian o Angeline, pero las escucho, chicas. ¿Me ayudan a leer Hebreos 9 del 13 al 14?
Ok, dice, Hebreos 9, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los innumerados santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra vuestra para que sirva al Dios vivo. Muchas gracias. Aquí en Hebreos 9, cuando ustedes ven lo de y las cenizas de la becerra, está hablando de esta vaca roja. Y Hebreos 9 está diciendo, bueno, si los sacrificios y los rituales que estaban en la Torá sí ayudaban a la purificación de la carne, pues ¿cuánto más nos va a ayudar incluso a limpiarnos de la muerte misma? Pues el sacrificio de el Cordero Perfecto, de Yeshua, del Hijo de Dios, pues mucho más. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, pues nosotros ya no podemos cumplir con el mandamiento de la vaca roja, porque no hay templo, porque no hay un sacerdocio designado, porque, bueno, principalmente por esas dos cuestiones. No significa que ya esté abolido, simplemente ahora no se puede porque no existen las condiciones, pero eso tampoco es algo que nos deba volver tristes. Algo que diga es que si yo me contamino con muerte, pues ya no voy a poder estar limpio nunca más. No. ¿Por qué? Porque hace 2000 años, Yeshua dio su vida por ti. Y en ese dar su vida por ti, te limpió de absolutamente todos tus pecados. Desde hace 2000 años, ya te limpió de los pecados que estás cometiendo. Entonces, aquí en este capítulo de Números 19, la vaca roja es un símbolo claro de Yeshua. Porque nosotros que nos estamos contaminando constantemente con muerte, pues estamos siendo también limpiados constantemente por la sangre de Yeshua. También dice en otra cita que ahorita no le recuerdo que eso tampoco nos debe ser como una licencia para pecar, porque si volvemos al pecado del cual ya se nos ha sido limpiados, es también como si estuviéramos pisando la sangre preciosa de Yeshua. Entonces, ahí también, lección importante y fuerte para nosotros. Vamos a nuestra siguiente cita. Vamos avanzando rapidín, que es números 20. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Ay, 10:48, me tengo que apurar. Números 20, agua de la roca. Este capítulo también está interesante. Les voy a leer una sección rápidamente. O bueno, mejor se les voy a platicar porque sí. Les queda de tarea leer números 20, chicos. Por eso van a quedar muchas tareas. Pero sí, mejor se las voy a platicar. Sucede que hubo una primera ocasión donde Israel estaba en el desierto y pues en el desierto no hay mucha opulencia, no hay mucha fruta, verdura, agua. Entonces, dentro de esas ocasiones donde pues Israel estuvo un poco necesitado de agua, toda la congregación se puso pesada y le dijo a Moisés y le reclamó y ya saben ustedes cómo era Israel, ¿no? Y entonces, en esa primera ocasión, Dios le ordena a Moisés y le dice, golpea esta roca y de la roca va a salir agua. Moisés fue, golpeó la roca y eso pasó. Ahora recuerden, todo esto que estamos viendo aquí son parábolas de lo que iba a suceder. Moisés en esa primera ocasión, al golpear la roca, pues estaba simbolizando lo que iba a sufrir Yeshua, que es que esa primera vez que iba a venir a dar agua, a purificar al pueblo de Israel, a la nación, pues iba a ser golpeado, iba a sufrir. Pero pues conocemos la profecía y eso debía pasar solamente una ocasión. Entonces, bueno, ya acá en números 20 vuelve a suceder una situación muy parecida. El pueblo se queja porque no había agua. Moisés va con Dios y le pregunta y entonces Dios le dice, toma tu vara, reúne a la congregación y háblale a la peña a la vista de todos y ella dará su agua. Eso le dijo Dios a Moisés. Ahora, ¿qué pasó? Sucede que Moisés no obedeció. Porque en vez de hablarle a la roca, como lo había hecho, como Dios le había ordenado, más bien la golpeó, como la primera vez la golpeó. ¿Eso qué ocasionó o eso qué simbolizó?
que sí, más bien que ocasionó, pues esa fue la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Así nada más por eso. Es que pues sí, imagínense, o sea, eso era algo, primero, desobedeció a Dios, una orden directa, y segundo, rompió la parábola, si lo puedo decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque el Mesías estaba destinado a solo sufrir, ser golpeado, ser humillado una primera ocasión. Porque la segunda ocasión que él venga, ya va a venir como el rey de justicia, como la estrella de la mañana, va a venir en toda su gloria para arreglar todas las cosas y ser el rey eterno. Entonces, en esa segunda vez él ya no tiene que sufrir. Y Moisés, al romper esta parábola, pues es, bueno, al desobedecer y romper la parábola, es que Dios le dice a Moisés, Moisés, discúlpame, pero ya no vas a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, vean, qué importante, ¿no? Qué importante. Y bueno, nada más para confirmar, me gustaría ver si alguien me puede ayudar a leer 1 Corintios 10 del 1 al 4, porque esta es la cita donde sin lugar a dudas se nos dice quién era esa roca. Samuel, levantaste la manita, ¿me ayudas a leer, por favor? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo aliento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Samuel, muchas gracias. Entonces, no nos queda duda, esa roca era Cristo, era el Mesías, era Yeshua, de un simbolismo, ¿no? Entonces, pues sí, en esa segunda ocasión, Moisés le tenía que hablar a la roca, pero la golpeó. Rompió la parábola, desobedeció a Dios, y pues ahí, ahora sí que ahí Moisés encontró su destino, su final. Vamos a la siguiente parte. Esta es la última parábola que vamos a ver de esta parte. Bueno, no la última, pero de esta sección sí, que es números 21, la serpiente de bronce. Esta parte también ya no quiero leer mucho porque nos vamos a tardar y no quiero tardarme demasiado, pero igual, así como la anterior, se las platico, ¿va? Igual, por favor, se los recomiendo muchísimo. Hoy que es Shabbat y podemos, digo que no tenemos distracciones, no deberíamos tener distracciones, les pediría mucho que puedan leer estas citas que no estamos tocando. De verdad que son lecturas muy, muy enriquecidas e incluso ustedes podrían encontrar todavía más cosas de las que estamos hablando aquí. Entonces, números 21, la serpiente de bronce. Fíjense que este es un capítulo que a mí siempre, o bueno, una historia, porque también se retoma en el Nuevo Testamento, una historia que nunca entendí. Nunca entendí. Hasta que escuché este estudio hace un par de años. Entonces, muy interesante. También les recomiendo mucho el capítulo de The Chosen, donde se habla de esta historia, porque también en The Chosen lo ponen muy lindo. ¿Qué pasó en este capítulo? Sucede que hay una murmuración, como siempre, Israel murmurando, quejándose, y entonces a partir de esta murmuración, Dios manda una plaga de serpientes venenosas, y esas serpientes pues estaban haciendo mucho daño al pueblo, estaban muriendo gente, etcétera. El pueblo pues se arrepiente, clama a Moisés, Moisés a su vez pues le pide ayuda a Dios, y Dios para arreglar las cosas le pide a Moisés que haga una imagen de una serpiente, cosa rarísima, porque Israel no podía hacer imágenes de cosas, pero Dios le pide a Moisés que haga una imagen de una serpiente, que la ponga en un palo alto y que la ponga en la congregación. Y toda persona que viera la serpiente iba a ser sanado. Rarísimo, ¿no? O sea, yo, si lo cuento así nada más, sin contexto ni nada, suena rarísimo. Y bueno, aquí la verdad es que solo en este tema de la serpiente de bronce podríamos tomarnos una clase entera, porque es un tema riquísimo, con muchísimas referencias, pero lo vamos a intentar resumir de la mejor manera. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué una serpiente? Primero que nada, ¿por qué esa serpiente iba a sanar al pueblo de su pecado? ¿Y por qué ver a esa serpiente? Bueno, primero que nada, esa serpiente es una referencia total, completa,
al jardín del Edén. La razón por la que entró el pecado a la humanidad, digo, culpa de la humanidad, pero la razón o el medio que se utilizó para hacer que el pecado entrara a la humanidad, pues fue la serpiente, Satanás, ¿no? La serpiente. Entonces, primero que nada, la serpiente, referencia de lo que sucedió en Edén, de que sus padres, de que Adán y Eva pecaron. Ahora, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? La serpiente iba a hacerles, uno, recordar el Edén y cómo sus padres, pues, pecaron contra Dios por querer ser como Dios, por hacerle caso a la serpiente. Y entonces, al pensar en la serpiente, al pensar en todo lo que sucedió, iban a entender la razón por la que estaban viviendo lo que estaban viviendo. Ellos iban a acordarse del Edén, iban a decir, ya entendí. Y eso es lo importante. Iban a ver la serpiente y iban a decir, ya entendí. Ya entendí qué está pasando. Lo que está pasando es que estamos pecando. Estamos pecando. Estamos pecando y estamos siguiendo con lo que hicieron nuestros padres, con querer ser como Dios, con no hacerle caso a Dios. Seguimos pecando. Eso es lo que está pasando. Y entonces, al entender eso, Israel, ¿qué iba a hacer? Se iba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Pecaron y Dios mandó una serpiente que los estaba envenenando, que los estaba, pues sí, lo estaba mordiendo, le estaba transmitiendo su veneno y ese veneno los iba a matar. Dicen, bueno, no, iba a decir un dicho de una canción, pero mejor ahorita no, relacionado con el veneno, en el entendido de que ellos estaban viviendo algo relacionado a una historia del principio y nosotros también intentándolo relacionar a este capítulo, también podemos sacar la lección de que ese veneno que estaba inyectando las serpientes al pueblo de Israel, pues es el pecado. El pecado es algo que nos envenena, que constantemente nos va haciendo daño hasta que nos puede llevar hasta la muerte. Ahora, hay un antídoto y eso es de lo que, como lo importante de esta parte. Y por eso es que viene aquí el capítulo de Juan. Tampoco vamos a leer Juan porque son 18 versículos y ahorita no me quiero enfrascar mucho en eso, pero también se los platico. Y digamos que la explicación completa de esa serpiente de bronce viene hasta Juan. Por eso es que menciono Juan. Y ahorita van a ver cómo checa todo. Pero justo en Juan capítulo 3 es el capítulo donde viene un judío muy importante de su época a hablar con Yeshua de noche. Era un judío que ya estaba reconociendo a Yeshua como el Mesías, y entonces se acerca a él para preguntarle sobre las cosas que está haciendo, cosas que no entiende. Y entonces Yeshua, dentro de las muchas cosas que le dice, habla de que se tiene que nacer de nuevo, de que se tiene que nacer de agua y del espíritu. Nicodemo le dice que no entiende. Yeshua, bueno, el agua y el espíritu hace referencia al agua a la palabra de Dios que te purifica, el espíritu hace referencia a los frutos espirituales. Y entonces Nicodemo no entiende y le pregunta a Yeshua qué es lo que le está diciendo y Yeshua le responde algo padrísimo. Le dice, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Cuando le pregunta a Nicodemo sobre cómo es lo de nacer de nuevo, Yeshua le responde eso. Y lo que quería decir Yeshua es que no depende de nosotros el nacer de nuevo. No depende de nosotros si vamos a poder acceder a esa agua y ese espíritu que nos va a purificar. Eso depende exclusivamente de Dios. No lo podemos saber. Depende de Dios completamente. Y por eso es que es un regalo. Y bueno, y siguen hablando, etcétera. Y en ese sentido de nacer de nuevo, de repente, Yeshua dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de él mismo. Y de repente dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya entendiendo eso, de que la serpiente no solo hacía referencia a la serpiente de Edén, sino también hacía referencia a alguien que iba a ser muerto por los pecados del mundo, ya se entiende un poquito más. Ahora sí, ¿recuerdan que les dije por qué ver, por qué la serpiente y por qué esa serpiente iba a limpiarlos? Bueno, ya también entendiendo que es un símbolo de lo que iba a vivir Yeshua, el que ve
al Hijo levantado, el que ve a Yeshua en la cruz y que entiende que ese debería ser su lugar, que ese no era un lugar para Yeshua, sino que cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por seguir pecando desde el principio, desde Adán y Eva hasta hoy, ese debería ser nuestro lugar. El que entiende eso va a ser salvo, va a ser limpio del veneno de la serpiente que es el pecado. ¿Por qué? Porque si entiendes eso, va a cambiar tu vida por agradecimiento, porque no, tú no fuiste, porque fue Dios por su gracia. Por su gracia Dios te está limpiando con su agua de la palabra, te está dando de su espíritu. Por esa gracia es que iban a entender, o sea, iban a ver al Hijo, iban a entender, es que ese era mi lugar, yo debería estar ahí, pero Dios me eligió. ¿Por qué? No tengo idea, porque es su voluntad, pero me eligió. Y en ese que me eligió, yo quiero ser agradecido y quiero entregarle mi vida a Dios. Y entonces iban a ser sanos del veneno de las serpientes, ¿no? Entonces ya ahí podemos como armar todo este mi rompecabezas dentro de esta pieza. Insisto, la mordedura de la serpiente es el veneno, es el pecado. Y si miramos al que fue levantado y entendemos ese regalo que se nos dio, vamos a ser salvos de la mordedura del pecado. Eso es prácticamente de lo que trata aquí Números 21. Les digo, podemos, en otra clase me va a encantar que profundicemos en este tema, porque ahorita se los resumí en 5 minutos, pero nos podemos llevar 2 horas fácilmente solamente en este tema. Pero es eso en general. Ahora vamos a una simple reflexión antes de pasar a nuestra siguiente sección. Todas estas son parábolas. En casi todas, pues ahorita intenté ahí meternos a nosotros, porque insisto, son parábolas para nosotros, como ya lo vimos en Corintios, escritas para nosotros, para que aprendamos. La pregunta es, ¿qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? Hemos hablado sobre actitud, hemos hablado sobre el regalo divino, precioso de Dios, de la gracia, de su salvación. Hemos hablado de que Yeshua tenía que venir a su fin y que tenemos que ser obedientes. Hemos aprendido varias lecciones solo ahorita, que vamos a poner por práctica. Porque, insisto, Israel pues también se les dio 40 años para que entendieran. Entonces, de estas parábolas, ¿qué estamos aprendiendo y qué vamos a poner por obra? Ojalá todas. Por lo menos empiézame con una. Y ya de ahí nos seguimos. Vamos a nuestra siguiente sección, chicos, porque ya el tiempo apremia. Me gusta este burrito. Vamos a ver rápidamente la tercera sección, que es el misterio de Balaam y el cristianismo, capítulos 22 al 25. Sucede que en el ámbito judío, el cristianismo relacionado con Balaam. Ahorita vamos a explicar un poquito más sobre esto. Pero dice, bueno, esto está en Números 22. Contándoles un poquito la historia, hacia grandes rasgos, sucede que había un rey de Moab llamado Balac, que cuando vio que Israel se acercaba hacia su territorio, le pidió a Balaam, un profeta, maldecía a los israelitas por todo lo que había escuchado de ellos antes, que salieron de Egipto, que derrotaron a tal, etcétera, por todo eso. Interesante que Balaam, este profeta pagano, aunque era extranjero, aunque era pagano, él conocía al Dios de Israel y lo tenía muy en consideración, porque incluso va y le pide permiso a Dios para ir y maldecir a Israel. Entonces, incluso hoy eso pasa, chicos. Hay personas que que reconocen a Dios y que consideran a Dios y que incluso, pues hasta en cierta manera lo veneran, pero a final de cuentas son profetas paganos, porque tienen otros dioses. Entonces, bueno, eso es algo que quería mencionar porque se ve mucho el día de hoy, porque hay gente que habla en nombre de Dios, pero que en realidad está sirviendo a demonios. Entonces, bueno, eso es algo que quería mencionar. Pero también, bueno, me gustaría mencionarles, para ya empezar a armar un poquito el rompecabezas, entender por qué Balaam se relaciona con el cristianismo. Balaam también se puede leer como Bilam en el hebreo.
Y Balaam significa destruidor del pueblo. Vayan hilando ahí. Destruidor del pueblo. ¿Quiénes han sido destruidores del pueblo? Se me ocurren a mí las 4 bestias, por ejemplo. Y esa bestia final es Roma. Entonces ahí vayan ustedes haciendo sus relaciones, sus conjeturas, sus conclusiones. Y esto está bien interesante porque ahorita vamos, y es a lo que vamos a ver, sucede que Balaam, aún siendo un profeta pagano, pues habló cosas buenas del pueblo de Israel, pero vamos a ver que al final sí se portó mal. Entonces vamos a ver que esta es una referencia clara del cristianismo, porque aunque habla bien de alguien que iba a salir de Israel, pues ve por su mal, y aunque sí considera a Dios, sirve a otros dioses también. Entonces, bueno, hay muchas referencias con específicamente el catolicismo, ¿no? Pero bueno, vamos al segundo cuadrito rosa, que es números 22, del 21 al 30. No lo voy a leer todo, pero igual se los voy a ir contando, sobre todo por la cuestión del tiempo, chicos. Esta es una pieza bien larga, la verdad. Pero les recomiendo mucho que lean todas estas citas. Dice que, bueno, aquí en números 22, de lo que habla es sobre la burra de Balaam, porque aunque Balaam fue un personaje importante, también aquí su burra fue un personaje que tiene mucha importancia en esta historia. ¿Qué sucede? Que el asno, chicos, o sea, el asno, el burro, el animal que ustedes ven aquí en medio de la pantalla, es el símbolo de una de las tribus de Israel, la tribu de Efraín. Y si recuerdan, Efraín, pues es el reino del norte. Son las tribus que se alejaron y que se fueron a todo el mundo y que ahora, pues Dios está trayendo de regreso. O sea, somos nosotros. Y por eso es que está relacionado mucho con el cristianismo. Ahorita vamos a ver. ¿Qué sucede? A grandes rasgos sucede que pues Balaam se está dirigiendo para ir a maldecir a Israel, que en realidad al final no lo maldice porque termina obedeciendo a Dios y solamente habla cosas buenas de Israel, y se va en su burra. Entonces sucede que de repente van por el camino y la burra ve al ángel de Jehová, al ángel de Dios. ¿Qué sucede? Pues la burra se espanta, y entonces se va por otro lado, se va por un lugar angosto. Ahí hay también muchas lecciones, pero ahorita no me quiero detener a ver esas lecciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que Balaam empieza a pegarle a la burra, está diciéndole burra bueno, desobediente, más bien. La empieza a azotar con un palo, etcétera. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios milagrosamente le da habla a la burra. Y entonces la burra abre la boca y entonces le empieza a responder a Balaam. Y le dice, Balaam, ¿qué te he hecho? Me has azotado ya 3 veces. O sea, ya van 3 veces que me pegas. Y entonces Balaam se pone a luego discutir con el burro y le dice, te has burlado de mí, ojalá tuviera mi espada, que yo te mataría, ¿no? Y entonces la burra le dice, oye, pero no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado, he sido tu sierva, he estado siempre contigo. Bueno, de aquí, y eso es prácticamente lo que vamos a ver de la burra, pero de aquí les quiero decir una lección bien importante, y por eso es que está relacionado el burro con Efraín y Balaam con el catolicismo, porque sucede que el asna se da cuenta de que Balaam es un falso profeta, que ha abusado de ella cuando se le presenta el ángel de Jehová, que podemos relacionar en esta historia con Yeshua. Efraín, las 10 tribus del norte, toda la descendencia de Israel que está en el catolicismo, en el cristianismo, en esa bestia, se va a dar cuenta del falso profeta que es el catolicismo cuando se le presente verdaderamente Yeshua. Yeshua. Ese está padrísimo, está súper interesante. Después de haberse postrado, porque también ahí menciona el texto que la burra se postró cuando vio al ángel, y está bien interesante esto de Balaam, por todo lo que les digo. Balaam, un profeta que sí consideraba a Dios, pero tenía otros dioses ajenos, no quería maldecir al pueblo, pero al final ahorita van a ver que sí termina siendo otra cosa. Entonces, pues aquí está la relación, ¿no? A grandes rasgos. Y es bien interesante porque les digo, Efraín, las 10 tribus del norte, su animal es el burro, ¿no? Su animal es el burro. Entonces, si ustedes ven en la parte inferior izquierda, donde pongo ahí más citas de Israel como asno, como burro,
Ahí hay muchas citas que voy a dejar que las lean de tarea, esas citas. Jeremías 2, Éxodo 34, Juan 12 y Zacarías 9. ¿Por qué? Porque en estas citas habla de cómo Efraín pues se portó como un burro, se le compara como un burro, y se le compara en un burro por su actitud de querer, de ser terco, de ser muy arisco también, porque Israel fornicó con todos los dioses que pudo. Siempre le fue infiel a Dios con todos los dioses. Entonces, ahí hay muchas relaciones de la burra de Balaam con Efraín. Y bueno, nada más me gustaría que leyéramos una cita, que es la que ustedes ven ahí arriba, la de Jeremías 31, 18 al 20, porque en esta cita habla así de cómo Efraín, Israel en general, en realidad, se ha portado como un burro, pero pues Dios también lo ha tenido en consideración por eso mismo. Dice Jeremías 31, 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Ahí está, como burra que no entiende, ¿no? Dice Efraín, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me apartare, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Efraín, chicos, se alejó, ya lo vimos, pero también va a llegar un momento en el que Efraín se va a arrepentir. Y ese momento ya empezó, porque ya hay mucho Efraín que está regresando. Y entonces en el versículo 20 viene la respuesta de Dios, que está preciosa. Y dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Esa es la respuesta de Dios al arrepentimiento de su pueblo. ¿Sí? Estuviste bajo dominio de un falso profeta, estuviste sufriendo muchísimo por consecuencia de tu pecado, yo ya te había dicho, pero si te arrepientes, que te vas a arrepentir, te voy a traer de regreso. Esa es la historia de Israel, chicos. Por eso hay tanta parábola aquí en este libro. Dame un segundito que aquí esto ya se me perdió. ¿Qué haré? Ahí está. Aquí se me movió. Se me movió algo. Bueno. Entonces, también, como les decía, eso es hablando específicamente de la burra de Balaam, pero sucede que ya siguiendo con la historia, Balaam pues va con el pueblo de Israel y en vez de maldecirlo, termina bendiciendo y dando muchas profecías acerca de Israel. Y eso está muy interesante, son las citas que ustedes pueden ver en la parte superior derecha, las profecías de Balaam, números 23 y 24. Esa parte está interesante porque lo que pasa es que Balaam bendice a Israel e incluso termina profetizando acerca de Yeshua. Eso está muy interesante. Ahorita no lo vamos a leer porque, insisto, nos llevaríamos mucho tiempo aquí. Pero algo que me gustaría mencionar, déjenme ver aquí cuál de las citas era. Es que había solamente una que sí quería mencionarles. A ver. Miren, aquí está. Es de la segunda cita, la de aquí, números 23. El versículo 23 dice algo bien interesante. Dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Incluso Balaam sabía que él no podía maldecir a Israel. No hay nadie que pueda, chicos. Israel no puede ser maldito porque Israel es bendito, bendito. Entonces, esa es una cita muy linda para nosotros, porque pues estamos en un mundo en el que constantemente se nos juzga, se nos maldice por lo que creemos, por nuestras acciones, por nuestras creencias. Entonces, esta es una cita muy bonita para poder pues tener paz en ese sentido. Y también es importante que lo tengamos en consideración, porque pues si no queremos maldiciones, si no queremos algo espiritual fuerte contra nosotros, pues ahí está la solución, ser parte de Israel, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esa parte.
Pero les recomiendo mucho, en serio, que lean las profecías de Balaam, están muy interesantes. Ahí también habla sobre la estrella que iba a venir, que habla acerca de, bueno, la estrella de Jacob, que hace referencia a Yeshua. Entonces, bueno, ahí interesante. Y entonces, Balaam no pudo maldecir a Israel, pero lo que sí pudo hacer fue darle a Balac una debilidad de Israel. Le dijo a Balac, mira, no puedo maldecirlos, pero te voy a dejar este dato de vital importancia con el que sí les puedes hacer daño. Y lo que le dejó a Balac fue el dato de que si Israel pecaba, le iba a ir mal. ¿Y qué sucede? Que en Números 31, por consejo de Balaam, Balac envió mujeres a los hijos de Israel, y Israel pues terminó cometiendo fornicación, cometiendo adulterio, y hubo al final mucha mortandad porque Israel se entregó a sacrificios a un Dios extraño. Entonces, de cierta manera, Balaam sí le hizo daño al pueblo de Israel, no directo, pero pues es que esa es la kriptonita de Israel, el pecado. Entonces, bueno. Simplemente aquí me gustaría nada más comentarles que estas dos citas, por favor, se las echan de tarea. Son súper cortitas. Simplemente son dos citas del Nuevo Testamento donde se retoma el concepto o al personaje de Balaam y se le retoma para decir, aguas, cuidado, no sean como Balaam, no vayan por el dinero, es de lo que hablan Judas. Luego en Apocalipsis, no dejen que haya doctrinas como las de Balaam entre ustedes. Cuídense, échenle ganas hasta el final, ¿no? Entonces, cuidémonos de ser como Balaam, cuidémonos de conocer a Dios, pero servir a otros dioses. Cuidémonos de ser maltratadores del pueblo de Dios. Cuidémonos de la falsa profecía, cuidémonos de promover el pecado, cuidémonos de todos esos aspectos. Permítanme. Bueno, y vamos a nuestra siguiente sección, chicos, ya nada más para cerrar. Sé que son muchas citas y vamos hablando sobre muchos temas, pero pues es que está bien enriquecida esta pieza, chicos. Pero ya vamos a acabar. Y ya esto último sí es súper cortito. Ya nada más es esta última sección, que son los capítulos 26 al 36, una nueva generación. ¿Qué sucede? Que ya en Números 26, que es esta primera cita que ustedes ven aquí, habla de que pues los únicos que sobrevivieron fueron Josué y Caleb. Digo, aparte de los levitas, ¿no? Habla de que ya que estaban por entrar a la tierra prometida, ya que estaban ahí a punto de recibir por segunda vez la instrucción, porque eso es de lo que trata Deuteronomio, ya lo vamos a ver la siguiente semana. Estaban ahí en los campos de Moab, junto al río Jordán, ahí frente a Jericó. Y entonces ahí es cuando ya se da el decreto de que pues solo quedan Josué y Caleb y que van a entrar a la tierra prometida. Insisto otra vez, Judá y Efraín. El remanente que está agradecido, el remanente que viene como turista, el remanente que viene emocionado por entrar a la tierra prometida, por entrar al descanso divino, al reposo eterno. Y simplemente para complementar, Números 36:13 dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Así termina Números. Dios da mandamientos ahí en ese lugar y están preparándose para entrar a la tierra prometida. Toda la congregación de Israel, liderados por las únicas dos personas que tuvieron una actitud agradecida para con Dios: Josué y Caleb. Y bueno, esos a grandes rasgos de lo que trata Números. Simplemente aquí en la sección de oración por revelación de la pieza 4 del rompecabezas, ya tuvimos algunas oraciones en Génesis, en Éxodo y en Levítico. Nuestra oración de Números es la siguiente: Números 21 del 4 al 9, que es de lo que estuvimos hablando, de la serpiente de bronce. Nuestra oración por revelación es que se nos revele la necesidad
de ver al Hijo en la cruz, de ver a Yeshua en la cruz, de entender que ese era nuestro lugar, y por el agradecimiento de que no nos tocó estar ahí, y más que se nos perdonó y que se nos regaló la vida eterna, por eso ser agradecidos para con Dios, entregarle nuestra vida. Dice Números 21 del 4 al 9, lo que ustedes tienen en su pantalla. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Incluso se quejaban del maná, chicos, pan por el que no tenían que trabajar. Dice el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, lección más importante, insisto, entender que, bueno, ver al Hijo en el asta, en la cruz, y entender que ese era tu lugar y que esa es la consecuencia del pecado. Y que tienes que dejar de tajo el pecado, acercarte a Dios, entregarle tu vida, para que se pueda dejar eso atrás. Y bueno, esa es la oración por revelación. Aquí Números, la revelación principal es: seamos agradecidos, estemos emocionados por entrar a la tierra, porque pues es un regalo que no nos merecíamos. Y bueno, simplemente el texto a memorizar, insisto, por favor, hagamos esfuerzos para así intentar memorizar estos textos que son bien cortitos. Y el texto para memorizar es Números 21:9, dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Veamos a Yeshua, considerémoslo para vivir, por favor. Y bueno, eso fue la pieza número 4, el libro de Números. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo, y sobre todo que se lleven algo para la semana. Tuvimos varias lecciones prácticas, entonces practiquemos el agradecimiento, practiquemos la oración, practiquemos considerar a Yeshua. Tuvimos varias lecciones, entonces por favor considerémoslas. Vamos a orar. Enseguida, Sharon y Angelín, te dejo las diapositivas porque ya vi que me las pidieron. Esta es la penúltima. Te espero. Y ahí te va la última, que es esta. Bien. Entonces, vamos a orar. La anterior, por favor. Ok, me espero un poquito más. ¿Esta? La otra. ¿Cuál otra? ¿Esta? Sí, esa. Ah, bueno. Gracias. ¿Y yo cuál otra? ¿Cuál otra? Ok, está bien. Entonces, ahora sí, vamos a orar, chicos. Permítanme orar por ustedes. Padre, gracias por un Shabbat más en el que nos permites, pues con libertad, en plenitud, reunirnos para aprender de ti, para poder expresar motivos de agradecimiento, para alabarte con canciones, para alabarte con nuestro estudio, con nuestra actitud de corazón. Y te pido que, sobre todo con este estudio que tuvimos, nos permitas durante la semana practicar el agradecimiento, poder verte en nuestra vida, para, pues, en agradecimiento, entregarte nuestros planes, nuestras metas, nuestra vida, para que la guíes y para que te muestres en nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo, por la vida de todos los que estuvimos aquí, por la vida de Fer, por la vida de Rachel, por la vida de Luis y por todos los que aquí estamos. Te agradezco mucho, Dios, por este tiempo. Te ruego que sea de bendición para todos los presentes y nuestras familias.
y que a todos los que no se pudieron conectar, que se han dejado de conectar y que en algún futuro se van a conectar, que nos bendigas mucho en este día. Por favor, nos llames a nuestro corazón y que nos ministres. Te pido que por favor tengamos un resto de Shabbat agradable, familiar, contento y que estés con nosotros durante esta semana. Gracias Dios y en el nombre de Yeshua es que te agradezco todo esto. Amén. Eso es todo. Volvemos al estudio. Aquí andamos. Parte y ahí está, listo. Muy bien, bueno. Chicos, si tienen cualquier duda, pues ya saben. Pero bueno, si no, yo creo que podemos pasar directamente con la actividad con Robert Canini. ¿O no? Sí, muchas gracias, Luis. Vamos a poner la actividad, va a ser un Kahoot. Nunca falla el viejo confiable Kahoot, así que voy a compartir mi pantalla, nada más que esté listo todo. Solo que ya se me olvidó aquí cómo hacerle. Un segundito, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda mientras en lo que pongo aquí la actividad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera compartir del libro de números que se le queda y que quiere pues hacernos saber que va a poner en práctica alguna lección o simplemente algo interesante que aprendió de esta clase que no sabía antes del libro de números? Estuvo muy buena, de hecho. Muchas gracias, Peter. Gracias a Dios, amigo. No, creo que nadie. Vamos a ver. Ella está guardada. Ahora sí está. Presentar un Kahoot en vivo. Dale, dale. Está 25 cargando. somos. Van a ser como, calculándole, como 18, yo creo, Fer. Ok. A lo mejor un poquito menos porque ya vi que se están desconectando. Ok. Creo que es aquí, modo clásico. ¿Correcto? Ahí está. Listo, chicos. Está cargando para que ahí copien el pin. Vean el QR. Ahí ya está, chicos. Venga, vamos a conectarnos. Solo me faltó compartir el sonido. Déjenme ver si puedo aquí. Ahí está. Ya está cargando. Pues si nadie se anima a compartirnos, bueno, ya nadie se animó, pero lo que a mí me gustaría destacar de lo que aprendí en este estudio, que me queda, que me llevo como lección, es la decisión de una buena actitud que hace toda la diferencia. El hecho de, bueno, y lo vimos, ¿no? O sea, qué gran premio tuvieron los únicos dos jóvenes que decidieron tener una buena actitud, y qué pérdida tan grande para los que decidieron tener una mala actitud y que
no, que estuvieron quejándose todo el tiempo en el desierto, y pues la pérdida o el premio fue la entrada a la tierra prometida. Así que no dejemos que una mala actitud nos estorbe todos los días para, pues sobre todo porque al final puede que sea así, ¿no? Que tuviste una mala actitud toda tu vida y no, al final Dios te diga, oye, pues te puse para aprender y que sea lo que sea que te mandara, pues tuvieras una buena actitud y no, nunca aprendiste que la clave era tener una buena actitud. Entonces, pues que no nos vaya a pasar eso, que podamos siempre agradecer lo que venga, sabiendo que todo viene de Dios. Y bueno, ya en más piezas, en más clases, iremos aprendiendo más de la característica de Dios y de su soberanía, de su autoridad por sobre todas las cosas y de cómo lo que vayamos viviendo pues viene de Él, y como en todas las cosas que Él nos manda, pues hay lecciones. Ya somos 18, por ahí Peter habías dicho que 19 más o menos, así que yo creo que ya estamos listos para empezar. No sé si alguien, le voy a dar a empezar, a menos que alguien, como en las bodas, me diga yo me opongo. Si nadie se opone, aquí vamos a darle iniciar. ¿Listos, chicos? Listos. Venga. Pieza 4 de 66, libro de Números. Empezamos en 3, 2, 1. Primera pregunta, ¿a qué profeta cita Pedro al hablar de la palabra de Dios y de la gloria del hombre? Una pregunta fácil para iniciar. ¿Cuál es el profeta que nos habla de que toda gloria del hombre es como la hierba y cuando la hierba se seca, la flor se cae? ¿Cuál de estos profetas? Jeremías, Oseas, Daniel o Isaías. 17 respuestas, muy bien. 5 la sacaron bien. El profeta Oseas definitivamente es de los más citados, pero en esta ocasión Isaías es el que dice que la gloria del hombre muere o se seca en algún momento, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es uno de los versículos con los que vamos a estar tratando toda esta serie de las 66 piezas. En primer lugar, Luis y Sofía, muy bien, y ahí se va acomodando el podio. Por primera vez tenemos 3 niños en el podio, y 3 niñas, así que vamos a empate. Vamos a ver cómo se va acomodando. Pregunta número 2. ¿De qué habla el libro de Números? ¿De qué habla este libro que vimos hoy? De la promesa dada a Abraham, de los 40 años en el desierto, de la genealogía de Moisés o de la conquista de la tierra prometida. Una pregunta fácil, sin embargo, nos va a revelar quiénes pusieron atención y quiénes no. Respuesta correcta, de los 40 años en el desierto. Este fue el enfoque. La conquista de la tierra prometida se nos habla hasta el libro de Josué. Todavía no se nos habla de ese tema, aunque sí está en la Biblia, pero ahorita se nos habla en este libro de los 40 años en el desierto, recuerden. Vamos a ver cómo se modifica aquí la tabla de posiciones. Ok, bueno, ya las niñas están reclamando su lugar, aunque Irving y Luis Zanoja se aferran ahí al podio. Siguiente pregunta. Cuando se dividió la Torá, ¿qué nombre se le puso a la sección de números? Aquí un poco de hacer memoria del curso básico. Bereshit, Bamidbar, Shemot o Devarim. A ver si se acuerdan cómo se llama en hebreo la sección de números. Perfecto, la mayoría la tuvieron correcto. Bamidbar. Bereshit es Génesis, Shemot Éxodo y Devarim es Deuteronomio. Y Bamidbar es
Números, porque empieza con en el desierto. Se modifica poquito la tabla de posiciones. Siguiente pregunta. ¿Qué debía estar en medio de las tribus en el acomodo del campamento? Ahí hasta vimos un diagrama que nos puso Peter. El tabernáculo, los levitas, la menorá o el arca del pacto. ¿Qué debía haber en el centro? Y todos los campamentos o todas las tribus dispuestas para formar una figura que no les puedo decir cuál es, pero ustedes pueden acordarse. Muy bien, el tabernáculo era lo que tenía que estar en el centro. Perfecto. A ver cómo se movió acá. Oh, sí hubo mucho movimiento. Irving escaló hasta la parte más alta del podio y los demás jugadores pues ahí están pisándole los talones. ¿Con qué se puede comparar el tabernáculo? Según lo que vimos en esta clase, ¿con qué se puede comparar el tabernáculo? ¿Con un becerro? ¿Con un carro de fuego? ¿Con una cruz? ¿O con nuestro cuerpo? Ahí Peter nos estuvo explicando la composición del tabernáculo, las diferentes secciones del tabernáculo y que se podía asemejar o comparar con algo que también en el Nuevo Testamento se hace la comparación, que es con nuestro cuerpo. Perfecto. Perfectísimo. La mayoría lo tuvieron bien. Cristal, muy bien, Cristal subió hasta arriba y ahí hubo un poquito de movimiento. Bienvenidas al podio, Merali y Michelle, y los demás, los otros 4, ahí están bien agarraditos. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿qué figura se formaba con el acomodo del campamento? Ahora sí, les toca a ustedes decir qué figura se formaba con el campamento. Seguro aquí todos la van a tener bien. Círculo, cruz, cara o rectángulo. Una pregunta fácil para darles puntos sencillos. Muy bien. Una cruz. La mayoría, excepto alguien que puso cara y yo supongo que fue un dedazo, pero se formaba una cruz con el acomodo del campamento. Ahí Peter nos puso un diagramita. Muy bien. Ahí va añadiendo puntos. Siguiente pregunta. ¿De qué tribus eran Josué y Caleb? Aquí hay que leer rápido. ¿De Leví y Benjamín, de Dan y de Gad, de Rubén y Simeón o de Judá y Efraín? Acuérdense que ahí nos comentó Peter que representaban Josué y Caleb la totalidad de las tribus. ¿Y en qué 2 grupos se dividieron las tribus? Exactamente, en Judá y Efraín. Vamos a ver cómo se movieron acá las posiciones. Todo sigue casi igual. Luis e Irving siguen peleando su lugar en el podium, aunque las chicas pues ahí están demandando la mayor cantidad de puestos y Irving tiene el streak más alto. ¿Por qué dijo Dios que ninguno de los que salieron de Egipto entraría en la tierra prometida? ¿Por no caminar rápido? ¿Por los continuos pleitos? ¿Por el pecado del becerro de oro? ¿O por la mala actitud? Acuérdense que Peter hizo mucho hincapié en la razón por la cual Dios les dijo que no iban a poder entrar y los estuvo dando vueltas 40 años. Muy bien, la mayoría puso, o bueno, la respuesta más votada fue por la mala actitud. Perfecto. Sin duda hubo continuos pleitos, hubo chismes, hubo quejas, pero la clave que Peter nos dio por la cual Dios no los dejó entrar es por la mala actitud. El pecado del becerro de oro tuvo otro castigo, pero en este caso la entrada a la tierra prometida fue negada por la mala actitud. A ver cómo se mueve acá el podium. Muy bien, ya sacaron a Irving. Aquí todavía hay oportunidad. Otras 4 preguntas para que vuelvas a regresar al podio. Siguiente pregunta. ¿Con qué elemento que vimos en Números se compara a Yeshua en Primera de Corintios? Primera de Corintios. Vimos varios elementos, pero ¿con cuál en Primera de Corintios? ¿Con una serpiente, con la roca, con el maná o con el tabernáculo? Ahí hay que hacer memoria de
de qué vimos en Primera de Corintios, capítulo 10 específicamente. Y muy bien, con la roca. La mayoría votaron por la roca. Vimos los otros elementos también, sin embargo, en Primera de Corintios se le compara con la roca, que la roca era Jesús, así dice Primera de Corintios. Muy bien, Irving recupera su lugar en el podio y los demás ahí están también Cristal y Wendy luchando por el primer lugar y Gina también aferrándose al podio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se compara a Israel con la burra de Balaam? ¿Por terco, por aburrido, por salvaje o por sucio? Ahí también Peter nos dijo cuál era la razón por la que se le compara a Israel con una burra, con un asno. Igual es una pregunta fácil porque la hemos visto muchas veces. Exactamente, por terco. Vamos a ver qué tan rápidos fueron para contestar y se mueve poquito el podio. Vamos con la penúltima pregunta que dice, ¿qué clave le reveló Balaam a Balac para hacer caer a Israel? Que los hiciera montar burros, que los hiciera pecar, que los maldijera él mismo o que esperara a que se durmieran. Acuérdense que Balaam no pudo maldecir a Israel, pero sí le reveló una clave al rey de Moab, a Balac, para que los hiciera caer. Muy bien, que los hiciera pecar, que les mandara por ahí una tentación para hacerlos pecar y salirse de la protección divina. Un poquito de movimiento en el podio. Última pregunta, ahora sí, chicos. Concentración, máxima velocidad, porque con esta pregunta se define todo el resultado del juego. ¿Cuál es la revelación por la que debemos orar en esta pieza? Que no nos muerdan las serpientes, que podamos entrar a la tierra prometida, que podamos contar muchos números o que se nos revele la necesidad de ver al Hijo en la cruz. Y este fue lo último que vimos ya al cierre de la clase, así que casi todos lo tuvieron muy bien. Eso, que se nos revele la necesidad de ver al Hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque eso nos va a recordar que somos nosotros los que debimos de haber estado ahí en la cruz, recibido el castigo, y nos habla de la misericordia de Dios, de haberle puesto el castigo a Jesús, a Yeshua, y pues nosotros habernos dado el regalo inmerecido del perdón. Ahora sí, vamos a ver cómo quedaron las posiciones. Tercer lugar, Irving, muy bien Irving. Ahí representando a los chicos. Cristal, segundo lugar. Y en primer lugar, al final de cuentas, quedaron Luis y Sofía Zanoja. Muy bien. Cuarto lugar, Judith. Quinto lugar, Sharian. Y por ahí les aparecerán quién más, en qué lugar quedaron ustedes. Pues es todo por parte de la actividad, chicos. Muchas gracias por haber participado. Gracias por haberse conectado a la clase y no solo haberse conectado, sino haber puesto atención. Y bueno, de vuelta contigo, Luis. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fer, por la actividad. Estuvo increíble también. Y siempre ya saben que la actividad de Kahoot es para tratarlos de impulsar a que pongan atención, hagan sus apuntes y todo. Bueno, pues creo que llegamos al final de esta sesión, chicos. Prepárense para la reunión mundial ahorita en unos cuantos minutos. Y pues estamos despedidos, Sí. ¿Sí? Muchas gracias, chicos, por haberse conectado. Que tengan un bonito Shabbat todos. Gracias, Peter. Gracias. Gracias por la clase, Peter. Muy interesante. Shalom. Gracias. Hasta luego. Shalom. Hagan ruido. Ruido. Ah. Gracias. Shabbat Ah, shalom. no, nos vemos. Shabbat shalom. Shabbat shalom.